El título de lo que voy a compartir con ustedes es Cuando perdemos el sentido de la vida. Cuando perdemos el sentido de la vida. Ese es el título. Cuando perdemos el sentido de la vida. Hemos estado hablando de lo que da sentido a nuestras vidas. ¿De qué hemos estado hablando? De lo que da sentido a nuestras vidas. Estoy convencido de que así es como la mayoría de nosotros queremos vivir. Queremos vivir con sentido. ¿Los oigo? Hemos visto que como creyentes en Jesucristo podemos encontrar sentido a la vida a través de nuestra relación con Dios. ¿Cómo encontramos sentido a la vida? A través de nuestra relación con Dios. Pero es un hecho, diga conmigo, ¿es un hecho? Es un hecho que el diablo trabaja. ¿Qué hace el diablo? Él trabaja para hacernos ver la vida cristiana como aburrida y sin sentido. Esa es la labor que él hace sin cesar. Necesitamos estar preparados. ¿Qué necesitamos? Estar preparados para enfrentar las decepciones de la vida. Porque son ellas, las decepciones en la vida, las que Satanás utiliza para robarnos el sentido de la vida, para robarnos el propósito que Dios nos da a través de esa relación con Él. Quiero compartir con ustedes algunos versículos de la palabra de Dios para cuando te encuentres bajo el ataque del diablo. ¿Para qué son estos versículos? Para cuando estamos bajo el ataque del diablo. Y entonces podamos usarlos y de esa manera salgamos victoriosos. ¿Cómo debemos de salir? Victoriosos para continuar disfrutando de una vida con sentido. Lo primero que quiero mencionar es que habrán momentos en nuestra vida cuando no tendremos el deseo de adorar a Dios. Habrá momentos cuando usted no va a sentir el deseo, no va a tener ganas de adorar a Dios. Es entonces cuando necesitamos, diga conmigo, necesitamos, diga que está al lado suyo, necesitamos. Es entonces cuando necesitamos recordar la razón por la que adoramos a Dios. Vamos a Apocalipsis. Capítulo 4, verso 11. Apocalipsis, capítulo 4, verso 11. ¿Cuál es el pasaje? Apocalipsis 4, 11. Juan escribe la razón, y no solamente Juan, muchos a lo largo de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, escriben sobre la razón por la cual Dios es merecedor de nuestra adoración. Apocalipsis 4, verso 11. Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir toda gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. La razón, mis amados hermanos y hermanas, por la que adoramos a Dios es porque Él lo merece. ¿Cuál es la razón por la que adoramos a Dios? ¿Por qué lo merece? Él es digno, escribe Juan. Él se lo merece. Él es merecedor de que todo ser humano viva para adorar a Dios. Dios se merece nuestra adoración porque Él es el creador de todas las cosas. Por ese simple hecho, Dios es merecedor de nuestra adoración, porque Él es el dador de la vida. Él nos ha creado y Él ha creado todo lo que existe. Ahora, Satanás va a utilizar todos los medios que tenga a su alcance para entorpecer nuestra adoración. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás?
entorpecer nuestra adoración. Él va a utilizar situaciones en nuestra vida para entorpecer nuestra adoración a Dios y de esa manera quitar de nosotros el deseo de adorar a Dios. Pero escuche bien, incluso cuando usted y yo no entendamos qué es lo que está pasando, por qué está pasando, necesitamos adorar a Dios. Diga conmigo, necesitamos adorar a Dios. Dígale al que está al lado suyo, necesitamos adorar a Dios. Y necesitamos adorarlo porque Él es el Creador. Adorar a Dios, aun cuando no tengas ganas, te va a ayudar a permanecer centrado en el propósito por el cual existes. Número 2. Nuestras vidas, diga conmigo nuestras vidas son fortalecidas a través de nuestra comunión con Dios. ¿Cómo nos fortalecemos? A través de nuestra comunión con Dios. Nuestras vidas son fortalecidas a través de nuestra comunión con Dios. Es por esta razón que Satanás trabaja incansablemente para neutralizar. ¿Qué quiere hacer Satanás? Neutralizar nuestra relación con el Señor. Cuando tú neutralizas algo, ese objeto se convierte en un objeto inservible. No se le puede dar el uso debido, el uso correcto. Y Satanás nos quiere débiles. ¿Cómo nos quiere Satanás? Débiles. Satanás nos quiere débiles e inservibles, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a Éxodo, capítulo 33. Versos 15 y 16. Éxodo, diga conmigo Éxodo. Diga que está al lado suyo, Éxodo 33, 15 y 16. Leemos de la palabra de Dios. Éxodo 33, versos 15 y 16. Entonces Moisés dijo, ¿quién está hablando? Moisés. Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Tu presencia, ya conmigo tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Es de Moisés, mis amados hermanos, que aprendemos que cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos en una comunión constante con Dios, la presencia de Dios marca una diferencia en nosotros. ¿Qué hace la presencia de Dios? Marca una diferencia en nosotros. Cuando estamos en íntima comunión con Dios, Dios nos va transformando. ¿Qué sucede? Dios nos transforma. ¿Qué sucede? Dios nos transforma. ¿Entiende usted eso? El diablo lo entiende. El diablo entiende esto y es por esa razón que él va a llenar tu vida de 1000 cosas para hacer que no pases tiempo en comunión con Dios. Es la presencia de Dios la que nos transforma, es esa presencia la que le da sentido a nuestras vidas. Moisés comprendía la importancia de estar en comunión con Dios. Y cada uno de nosotros necesitamos, diga conmigo necesitamos. Dígale que está al lado suyo, necesitamos
Dígale al que está al lado suyo, necesitamos. Dígale al que está al lado suyo, necesitamos permanecer en comunión con Dios. ¿Qué necesitamos? Permanecer en comunión con Dios. Número 3, Dios está detrás de todas y cada una de las dificultades de la vida. Dios está detrás de todas y cada una de las dificultades de la vida. Fíjense bien que no estoy diciendo que Satanás está de todas y cada una de las dificultades de la vida. Es Dios quien está detrás de todas y cada una de las dificultades de la vida. Las dificultades, diga conmigo las dificultades tienen el magnífico propósito. Las dificultades tienen el magnífico propósito de que Dios sea glorificado y el carácter de su Hijo sea formado en nosotros. Génesis capítulo 50, verso 20. Génesis 50, 20. ¿Cuál es el pasaje? Génesis 50, 20. Dígale al que está al lado suyo, Génesis 50, 20. Génesis 50, 20 leemos de la palabra de Dios. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Sabe usted quién está hablando? José está hablando. No Josué, José está hablando. Hagamos memoria de quién es José, el predilecto de su padre. Ese es José, el preferido de su padre, el despreciado por sus hermanos. Qué tremendo esto, ser despreciado por los de tu propia sangre. Eso es algo horrible. Ese es José, cuyos hermanos tramaron deshacerse de él y lo vendieron como esclavo y llegó a parar a Egipto. Y en Egipto estuvo en una cárcel y pasó humillaciones. Pero José comprendía, diga conmigo, comprendía, y esto debe de ser algo constante, esto debe de ser algo que marca nuestra vida, comprender que Dios dispone que todo pase para bien. El apóstol Pablo hace eco de esto en Romanos 8. Dios dispone que todo, diga conmigo todo, obre para bien. Duele cuando un amigo nos falla, pero es aún más doloroso cuando uno de nuestra propia sangre nos hace daño. Pero como José, debemos estar dispuestos a aceptar que Dios está detrás de cada situación. ¿Qué es lo que debemos aceptar? Que Dios está detrás de cada situación. Y entonces podremos nosotros conceder perdón. ¿Qué podremos? Conceder perdón. Seremos semejantes a Cristo. ¿A quién seremos semejantes? A Cristo. Seremos semejantes a Cristo en la cruz. Fíjense bien, es desde la cruz que Él concede perdón a quienes no lo merecían. Entonces, en la situación más difícil, en la situación más adversa, en la situación más dolorosa, cada uno de nosotros podremos perdonar a aquellos que nos han hecho daño, porque estaremos emulando a Cristo, estaremos imitando a Cristo. Número 4. Los conflictos muchas veces nos llevan a guardar silencio. Los conflictos muchas veces nos llevan a guardar silencio. Pero vamos al Salmo capítulo 9, Salmo 9, versos 1 y 2. Salmo 9, versos 1 y 2. Dígale al que está al lado suyo, Salmo 9. Salmo 9, versos 1 y 2, leo de la palabra de Dios. Te alabaré, Señor. ¿Qué dice el salmista? Te alabaré, Señor, con
todo mi corazón contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Cuando nosotros nos centramos en nuestros problemas, la tendencia nuestra es a la de recogernos. Nos apartamos del mundo y hasta nos apartamos de Dios. Ahora bien, cuando usted y yo nos centramos en el hecho de que Dios sigue siendo soberano. ¿Cómo es Dios? Soberano. ¿Cómo es Dios? Soberano. Cuando usted y yo nos centramos en el hecho de que Dios sigue siendo soberano, que Él está en control de toda situación, aún en medio de esas situaciones que nos quieren llevar a pensar que la vida no tiene sentido, y aún más, cuando estas situaciones nos quieren alejar de nuestra comunión con Dios, nuestra vida cobrará sentido. Escúcheme bien, nuestra vida cobra sentido cuando nosotros nos centramos en el hecho de que Dios sigue siendo soberano. ¿Qué pasa cuando nos centramos en el hecho de que Dios es soberano? Nuestra vida cobra sentido. Mantenemos el sentido de la vida. Y seremos capaces entonces de decir como el salmista: te alabaré, contaré tus maravillas. Y podremos alabarle y podremos contarle las maravillas de Dios, porque seremos capaces de ver la mano de Dios moviéndose en nuestra vida. ¿Saben que contarle las buenas noticias de la salvación a través de la fe en Cristo es la mejor manera de alabar a Dios? ¿Cuál es la mejor manera de alabar a Dios? Hablarle a otros de Cristo. Usemos entonces nuestras dificultades. ¿Qué vamos a utilizar? Nuestras dificultades para dar a conocer el poder salvador de Cristo a quienes nos rodean. Si algo que debemos de apreciar cuando nos sentamos a leer los salmos. ¿A cuánto les gusta leer los salmos? A todos nos gusta leer los salmos. Si algo que debemos de apreciar cuando nos sentamos a leer los salmos es que la mayoría de ellos, si no todos, son escritos en medio del dolor, en medio de la pena, en medio del sufrimiento. Ahí son escritos los salmos. Número 5. Después de utilizar las dificultades para hablar con otros de Cristo. Número 5. Una buena medicina para cuando hemos perdido el sentido de la vida es servir a otros. Una buena medicina para cuando hemos perdido el sentido de la vida es servir a otros. ¿Qué es una buena medicina? Servir a otros. El apóstol Pablo habla del servicio en medio de la dificultad. Y él tiene autoridad para hablarnos sobre este tema. Vamos a Romanos 12, versículos del 11 al 13. Romanos 12, versículos del 11 al 13. Dígale que está al lado suyo, Romanos 12. Romanos 12, dígale. Romanos 12, versos 11 al 13. Leo de la palabra de Dios. Romanos 12, 11 al 13. No sean nunca perezosos. No sean nunca perezosos. Dígale que está al lado suyo, no seas perezoso. No seas nunca perezoso. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Dígale que está al lado suyo, sirve al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura, que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Una buena medicina para cuando hemos perdido el sentido de la vida es servir a otros
en nombre del Señor Jesús. El ser perezosos puede meternos en muchos problemas. ¿En qué nos puede meter la pereza? En muchos problemas. Tenemos el ejemplo del rey David. Por no querer ir a la guerra, por no querer servir a su pueblo, se metió en grandes problemas. El creyente en Jesucristo tiene una muy buena razón para servir con entusiasmo. ¿Qué tenemos para servir con entusiasmo? Una muy buena razón. La esperanza que tenemos, dice el apóstol Pablo, la esperanza que tenemos. La esperanza que tenemos es una razón suficiente para servir a Cristo con entusiasmo. Esta esperanza es en lo que debemos centrar nuestros pensamientos para permanecer entusiasmados. ¿En qué debemos fijar nuestra mente para permanecer entusiasmados? En la esperanza. En la esperanza que Cristo nos ofrece. En la esperanza de que la muerte no es el fin. La muerte es el comienzo para una vida gloriosa. ¿Los oigo? Y es ahí donde usted y yo debemos de fijar nuestros pensamientos para permanecer entusiasmados, dice Pablo, para permanecer animados a pesar de las dificultades. Porque Pablo escribe esta carta en medio de dificultades. Pablo no está en el Hilton Hotel, un hotel de 5 estrellas. Pablo no anda paseando en Disney. Pablo está en medio de dificultades. Las dificultades vendrán. ¿Qué es lo que vendrá? Dificultades. Las dificultades vendrán, pero si hay algo que tenemos que hacer es ser pacientes. ¿Qué tenemos que ser? Pacientes. El ser pacientes es tener la capacidad de sufrir, tener la capacidad de tolerar desgracias, de tolerar adversidades, de tolerar cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, con la fortaleza que nos da esa esperanza, sin quejarnos ni rebelarnos. El fenómeno está hoy que en la iglesia se ve que no queremos sufrir. Pero fíjense bien, Pablo nos manda en la porción a la cual hemos dado lectura a ser pacientes en la vida cristiana, sufrir, tolerar, y de esa manera nos manda a orar. ¿A qué nos manda? A orar. Se nos manda a orar. Esto quiere decir que es necesario. Diga conmigo, ¿es necesario? Dígale que está al lado suyo, es necesario permanecer en comunión con Dios. Es necesario que permanezcamos en comunión con Dios. Eso lo dice Pablo. Cuando hacemos esto, estamos listos para ayudar a otros. ¿Cómo es que vamos a estar listos para ayudar a otros? Siendo pacientes y orando. Siendo pacientes y orando. Siendo pacientes, orando y fijando nuestra mente en la esperanza que Cristo nos ofrece. Cuando hagamos esto, estaremos listos para ayudar a otros, para servir a otros en sus pruebas y en sus necesidades. Porque todos pasamos por pruebas. Todos pasamos por necesidades. ¿Está disfrutando usted de una relación con Dios a través de la fe en Cristo? ¿Los oigo? Si usted no disfruta de una relación con Dios a través de su fe en Cristo, Dios ha enviado a su Hijo Jesús para que usted disfrute de esa relación con Él. Dios envía a su Hijo para salvarle, no para condenarle. Dios envía a su Hijo para salvarle de un estilo de vida pecaminoso. Dios envía a su Hijo para darle el perdón de todos sus pecados, para que de esa manera usted pueda disfrutar de una relación con Él. Vuélvase a Dios a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Como hijos de Dios, como aquellos que disfrutamos de una relación con Dios a través de nuestra fe en Cristo, necesitamos estar vigilantes. ¿Cómo necesitamos permanecer? Vigilantes. Necesitamos estar vigilantes. Satanás está trabajando.
¿Cómo está usted? Trabajando, los oigo. Satanás trata de que nosotros, los creyentes en Jesucristo, no vivamos una vida significativa, una vida con propósito, una vida rendida a Dios en adoración. ¿Ha usted perdido el sentido de su caminar como hijo de Dios? ¿Ha perdido el sentido de tu caminar cristiano? Es necesario, diga conmigo, es necesario. Diga al que está al lado suyo, es necesario que nos volvamos a Dios por medio de Jesucristo. Quiero invitarle a cerrar sus ojos, cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a tener un momento